Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos comenzando El Timón en vivo hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Buflé, como todos los martes. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, por suerte. Pensé que iba a decir comenzando el invierno. Dios mío, sí, ¿qué pasó esta tarde? Frío, frío en la calle, pero alta temperatura en la economía, en la política. Se anunció el acuerdo con el fondo. Los mercados se calmaron, pero no demasiado, ¿eh? El dólar sigue evidentemente demandado. Hoy tuvo que volver a intervenir el gobierno. Hay obviamente una expectativa también respecto de cómo se recompone, si es que se recompone, la relación entre el gobierno y la oposición. Todos los gremios le han lanzado paro a Macri, todos. Sí. Los camioneros, exactamente, los docentes, todo. la CGT. Los peronistas, los de izquierda, todos, absolutamente. Algunos con movilización, otros sin movilización. Cambia el tono del paro, cambia el tono del conflicto, va cambiando como la dureza del conflicto, pero todos en la vereda de enfrente del gobierno. Bueno, lo hemos recuperado al Beto Valdés, a nuestro querido columnista político, así que ya mismo vamos a abrir un poco el juego. Beto, bienvenido. ¿Cómo va? Te extrañamos, obviamente, la semana pasada, pero bueno, recién decíamos, ¿no? Todo el mundo sindical le ha lanzado el paro a Macri finalmente, ¿no? Sí, me parece que el dato interesante de esta jornada y que claramente se percibe respecto a algo que era previsible, lo de mañana, o mejor dicho, pasado mañana, que era el apriete de Moyano, el acete a los duros, que iban al paro, pero el objetivo primario era ir intentando, nosotros lo definíamos piquetizar, es decir, generar el efecto que ocurrió en Pichetto en las organizaciones sindicales más racionales, más dialoguistas con el gobierno, que están viviendo un proceso parecido, salvo los gordos que son fundamentalistas y que todos contra Moyano, no importa quién gobierne. Claro, todos contra Moyano, pero Moyano los empuja a que ellos también tienen que anunciar un paro. Y bueno, pero también perdieron la interna, que ese es el dato significativo e importante, por la piquetización de los independientes. Hoy, por ejemplo, Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, histórico dialoguista, que de repente aparece en primera fila, y claro, bueno, y encima con el enojo de las bases, el aprovechamiento de ATE y la bronca de muchos que dicen, che, 15% y ya te dan un 5% casi de lástima, eso no. Entonces, lo interesante es, la semana pasada, algunos interpretan que la CGT dialoguista le dio el último favor al presidente Macri cuando le pidieron posterguen la reunión del Consejo Directivo para que no nos compita la tapa el anuncio con el Fondo Monetario Internacional con la posibilidad de un paro. Le dijeron, nosotros lo postergamos hasta el martes. Más del martes, medio complicado. Y encima, hoy levantaron la reunión que tenían con Quintana y compañía, donde ya se habían firmado los cheques para las obras sociales, cuestiones de aceitar un poco. O sea, el gobierno se comió como un plantazo hoy. Sí, claramente Pero, ¿por qué fue el plantazo? Porque había unos que estaban decididos a ir. Ahí hubo presión de los moyanistas que todavía tienen inserción de la CGT, del Consejo Directivo, pero también de los que se empezaron a piquetizar. Y uno de ellos, que hay que seguirlo con atención, es Omar Maturano, el secretario general de la Fraternidad, uno de los gremios de transporte importantes. Venían moderados. No, y se habían peleado con Moyano. Claro, pero tienen, no lo habían acompañado a Moyano. Y de hecho, si bien la UTA no estuvo presente en Fernández, en el histórico secretario general, sí estuvo su mano derecha Calegari, garantizando el apoyo al paro y la posibilidad que muchos dicen es que finalmente tampoco haya transportes. Bueno, nosotros esta semana compartimos un cóctel con el señor Coan del Día del Periodista y había un señor ahí que sabía mucho de sindicatos y decía, todos los que no tienen problema judicial finalmente van a ir al paro. Y eso es un poquito lo que vos estás describiendo en la foto. Evidentemente. O sea, más Moyano, ¿no? O sea, todo el que no tenga demasiada exposición o problema, que necesite negociar algo con el gobierno o con la justicia, pero que termina empujado por Barrio Nuevo, por Víctor Santamaría. No, y lo decía también por los gremios del transporte. No, digo de los que tienen Barrio problemas. Nuevo. Digo por Barrio Nuevo,
Sí, no, en esto está totalmente está borrado. Está realmente borrado. Y acá, digo, me parece que hay dos cuestiones interesantes. Hay un tema el 22 de agosto que hay que tener en presente, ¿no? ¿Qué es exactamente, qué pasa el 22 de agosto? El 22 de agosto está convocado el confederal, o mejor dicho, Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo. El objetivo es los gordos y los independientes, pues el triunvirato hace que administra desde el edificio histórico de Azopardo 802, pero lo concreto es que se viene una nueva conducción. Sí. La idea que sea Daer, de parte de los gordos e independientes. ¿Por qué? Porque tienen una amenaza que es una pesadilla. Yo creo que debe... Bueno, Pablo Moyano se candidatea. Es el candidato. Claro. Con los bancarios. Es el candidato del ala dura, pero ojo, aparte de Pablo Moyano, que ya de por sí, imagínate lo que significaría para Cavalieri, para Hueso Campo, para... No, todo... se rompe la CGT, eso no es muy... No, es Pablo Moyano, secretario general, Sergio Palazzo, secretario adjunto, premio importante, pero un duro, y con el amague, con el regalito, el caballo de Troya, del desembarco de la CETERA, claro, con Baradel, con todos los muchachos, en la Confederación General del Trabajo. Obviamente se va a romper, pero hay que ver de un lado y del otro quiénes quedan. No va a haber una sola CGT, y eso es lo que se está jugando de fondo. Se está jugando el posicionamiento político frente al gobierno de Macri, y también la especulación mirando el año que viene en términos electorales. El mundo económico obviamente está mirando esta situación y observa las dificultades objetivas que va a tener el gobierno para encarar un ajuste económico que no se encaró al principio del gobierno y que parecería que ahora va a ser obviamente más complejo. El dólar hoy volvió a desafiar un poquito al gobierno. Finalmente tuvo que vender el Banco Central 700 millones de dólares, pero ¿no habíamos quedado que el Banco Central no vendía más? Habíamos quedado que el Banco Central no vendía más, y evidentemente lo que pasó es que desapareció el techo ese paraguas de 5.000 millones de dólares que ofertaba el Banco Central a 25 pesos, y con ese paraguas afuera de la escena, lo que termina pasando es que evidentemente para los compradores 25 pesos es barato. No, y además, la demanda siguió muy presente. Y además, en alguna 26, medida... parece que... Claro, bueno. Entre 26 y 27 el minorista, ¿no? Hoy claro. el mayorista hoy terminó a 25,75, sí. O sea, con 700 millones de dólares bajó apenas 25 centavos, ¿no? Evidentemente, todavía me parece que la cuestión de las LEVACs y el hecho de que, bueno, hay una situación no del todo clara respecto de cómo el gobierno va a resolver este tema, y bueno, está generando todavía una sensación de que muchos, claro, porque a medida que se va devaluando el peso, los tenederos de LEVAC van perdiendo. Van perdiendo. Eso va a dificultar lo que el gobierno quiere hacer, que es eventualmente un canje voluntario, sobre todo para los bancos, no para el público, ¿no? Eso, el público, la gente que tenga LEVACs puede comprar, vender, no va a haber ninguna situación compulsiva, pero claro, en la medida en que el dólar va subiendo, llega un momento en que basta. Claro. Que la suspensión de la flotación tenía mucho que ver con el enojo y presión de los bancos. Bueno, es que lo que pasa es que hay un supermartes otra vez, creo que es el martes próximo. El martes 19, exactamente. Y si bien el gobierno anunció que no quiere que se atrase el dólar, tampoco que haga saltos, digamos, tan bueno, bruscos, claro, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? En definitiva, cada vez que el dólar da un salto, hay un montón de parámetros en el propio presupuesto y en la propia... No hablamos del presupuesto que había que ejecutar este año, ¿no? En los presupuestos que se plantean a la hora de llegar al acuerdo con el fondo y demás, que todos se te vuelven a correr. Las tarifas, lo explicamos acá, el primero de todos, el dólar de la tarifa que pagamos cada uno de nosotros en nuestras casas es 20 pesos, algo un poquito más que 20 pesos, pero menos de 21. La diferencia entre 21 y 26,50 la va a tener que poner el Estado, porque el productor, el mayorista de energía, le va a cobrar en dólares al Estado ese precio. Entonces, todo eso va a ser un desfasaje en lo que vos pensabas bajar de subsidios este año, hay una situación en alguna medida novedosa en la Argentina, que es que la devaluación aumenta el déficit fiscal. Claro. Eso antes no pasaba. En el 2001, con la devaluación hubo un brutal ajuste y con eso se equilibró el presupuesto.
un poco de inflación, claro, subía la recaudación, la devaluación de una década de convertibilidad, ¿no? Pero por eso ahora, gastos y demás. Ahora es al revés. Claro, porque el gasto está dolarizado, es decir, el gasto está bueno, pero o en definitiva es ajustado por inflación. Claro, pero acá tenés otro elemento. Y las tarifas, ahí está. Entonces te obligan a aumentar los subsidios, o sea, la cuenta de subsidios aumenta con la devaluación. No, bueno, pero ahí empieza una pelea que es algo así como que a vos te gustaba la del triple embrujo. Acá hay un triple embrujo desde el punto de vista político y sobre todo en aquellos que gestionan en Cambiemos, ni hablar en el peronismo, gobernaciones, intendencias en el conurbano, que lo primero que les preocupa, esto que ustedes hacían referencia, octubre, el mes de octubre, ¿cuál va a ser el porcentaje que finalmente le acepte el presidente en función del acuerdo con el fondo, de la letra chica que desconocemos y demás, para aumentar las tarifas? ¿Por qué? Porque los hombres que gobiernan y que no tienen el optimismo que trasunta el equipo económico. Recordemos que los radicales reclaman todas las mañanas. Recordemos que los radicales lo que le pidieron al gobierno es que suspenda los aumentos de octubre. Y ahora el gobierno esos aumentos los tiene que hacer mayor. Y fueron 3 intendentes importantes, yo te diría los pesos pesados, junto con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, del macrismo, Néstor Grindetti de Lanús, Jorge Macri y Ramiro Tagliaferro de Morón, se reunieron con Aranguren a decirle, basta, no entra un peso más ahí. Y le dijeron, claro, sí, va a haber... ¿Qué sabemos a esta altura del acuerdo con el fondo? Que va a haber revisiones trimestrales. Sí, que hay un ajuste fiscal que el gobierno todavía no lo explicita. Dicen, lo escuché a Carlitos Pañi, que dijo que va a haber un decreto aparentemente de Duhovne, o del presidente, digamos, con recortes de gastos, que nadie puede ganar más que el presidente, ese tipo de recortes. Sí, eso tiene que ver con... Unos 7.000 millones de pesos, dicen que puede un decretazo... Bueno, el problema, el compromiso con el fondo es reducir 150.000 millones de pesos el año que viene. Ese es el punto, claro, ese es el punto. Entonces, eso es provincias y gobernadores. Ahora, yo leí el fin de semana los reportajes que dio el presidente Macri a La Nación y a Clarín, con el cuchillo entre los dientes el presidente, directamente diciendo acá, el peronismo sabe que hizo un daño terrible y si sigue haciendo daño no hay lugar para la locura, acá los que no apoyen van a ser responsables, o sea, una especie de doblando la apuesta, Macri. Redobló la apuesta y sobre todo hizo algo que a Pichetto, los gobernadores, Massa y compañía, los que hoy están en la vereda de enfrente y que Macri está muy enojado, los pone de la nuca, que cuando habla del kirchnerismo, de la década kirchnerista... los pone a todos en la misma bolsa. Los ponga a todos, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos en privado? ¿Así quieren negociar? El problema es, realmente, el presidente cree que se puede negociar, que se puede llegar a una instancia. ¿Por qué? Porque del otro lado los gobernadores dicen, no es un problema nuestro, lo hemos dicho hasta el cansancio, y paralelamente... la CGT le mete 3 paros, además hay paro docente. También. El jueves hay paro de Moyano, el viernes hay paro de docente. No, docentes y el paran lunes, jueves y viernes. Claro, jueves y viernes. Y el lunes hay paro de la CGT lunes dialoguista. 25. El otro lunes 25. Empieza el mundial. Claro. El lunes 25. Ojo que acá, en esto que estamos haciendo referencia, o sea, por un lado está la cuestión del Macri enojado, redoblando la apuesta, que no sabemos a ciencia cierta, porque hoy la brecha es muy grande para llegar a un acuerdo, y eso es lo que percibió Rodríguez Larreta y Vidal en las charlas con Pichetto y Massa, pero también al presidente no le va mal diciendo lo que dice, e incluso ahora con los paros. Y además, claro. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en los números de opinión pública, el presidente está golpeado. Es decir, hay una imagen negativa más alta que la positiva, no es una debacle, tampoco es para festejar, pero lo que necesita es volver a atraer a ese votante, sobre todo incluso de segunda vuelta, que hoy está enojado, y cuando aparecen los paros, los Baradel, los Moyanos, esos escenarios siempre lo ayudan. Ahora vos mencionaste... Pero no te garantizan, que yo creo que hoy, en términos del acuerdo y de la gobernabilidad y de mirar fin de año y 2019, no te garantizan concretamente el tratamiento legislativo de muchos de la letra chica que no conocemos.
que va a tener que pasar por el Congreso. El peronismo va a exigir que pase todo por el Congreso, incluso el propio acuerdo. Sí. Entonces ahí me parece que hay una cuestión que todavía no está resuelta y que Vidal y Rodríguez Larreta finalmente no lograron. Bueno, ahí hay un tema interesante, porque en general hay como una opinión que se ha publicado también muchos análisis este fin de semana, en el sentido de que como que Macri lo habría corrido un poco de la escena a Marcos Peña, y los nuevos embajadores de Macri con el peronismo y con los gobernadores son María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Ellos tuvieron reuniones, creo que tuvieron reuniones con Sergio Massa. Con Sergio Massa y Pichetto. Lo que cuentan Pichetto y Sergio Massa es que ninguno es embajadores de nada. Simplemente lo que pasó es que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta fueron a hablar con el peronismo para que no les tiren el tema de los subsidios de electricidad y agua, que es una idea que está hablando Schiaretti con Macri. Y fíjate vos que al primer gobernador que llama Macri para empezar a discutir es a Schiaretti, que es el autor intelectual de pasarle el balurdo a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto que alguna razonabilidad tiene eso, pero fíjate, el proyecto en Cámara de Diputados, para esto, ¿quién lo implementa? El ex vicegobernador de Schiaretti, que fue candidato a diputado y que hoy tiene una banca en ese cuerpo. A mí me parece que eso de que ha cambiado la estrategia política, y que yo creo que de ninguna manera hay un desplazamiento ni de Marcos Peña, ni mucho menos. Marcos Peña caso sigue siendo el hombre clave, por supuesto. El hombre clave del gobierno. Pero por lo menos se lo ha corrido un poquito. Bueno, se lo ha protegido. Para preservarlo, claro. Toma una decisión para preservarlo. Pero nunca iba a ir Marcos Peña a reuniones con Pichetto y Massa. Primero porque Massa y Pichetto tampoco van a querer hablar con él, y él tampoco creo que quiera hablar con Massa. Con Schiaretti, hay que pensar que Schiaretti ha sido clave en todas esas reuniones, en siempre pegar la vuelta y transferir. Cuando le van a pedir algo a las provincias, Schiaretti ha sido siempre el que ha armado alguna estrategia en la que las provincias terminaron llevándose más de lo que ponían. Pasó con la coparticipación. Algunos dicen que el autor intelectual de la reforma previsional fue Schiaretti, digamos, La Plata. Búsquenla ahí, no nos la saquen a las provincias. Y ahora con esta idea sobre las tarifas. Ahora, a mí me cuentan que la reunión de hoy fue bastante tensa, que Macri quedó muy enojado después de esta idea que Schiaretti votaba, se pronunció en contra de la baja de las tarifas, en contra de la suspensión del aumento de las tarifas. Después dejó los legisladores, su vicegobernador y su esposa votaron en contra. Bueno, pero ahí hay otra cuestión que también el presidente se entera, porque le van pasando información, a él le interesa mucho Córdoba, que es, primero, José Manuel de la Sota, nosotros lo habíamos anticipado en la radio, al reunirse con Cristina y empezar a tratar de lanzar su candidatura presidencial, empezó a hacerle ruido a Schiaretti. Y Schiaretti también especula con una candidatura presidencial, y que sea Yarlora el candidato a gobernador. Entonces empiezan a mezclar cantidad de factores, y esto que por lo menos cerca del presidente piensan, y creo que no se equivocan, que los gobernadores le dicen una cosa a Macri y después hacen otra muy diferente. Hoy tenemos a Humberto Schiavone como invitado, es senador, es un hombre obviamente bien del PRO, y le vamos a preguntar un poquito cómo va a seguir la relación, o cuál es la idea de la relación del gobierno con la oposición, en momentos en que no solamente se requiere un acuerdo político por el acuerdo con el fondo, se requiere un acuerdo político para que los inversores, los que tienen que tomar decisiones económicas, vean que hay una idea, bueno, y se revierta un escenario, claro, no de todos contra todos, ¿no? Porque si no, lo que vos decías acá la semana pasada, mañana, la alternativa es un ajuste mucho más difícil. Mañana va a haber además en la Argentina, bueno, un hecho histórico, que es que se somete a votación en la Cámara de Diputados un proyecto para despenalizar el aborto en la Argentina. Lo que me interesa saber es qué sabemos de los números, independientemente de la discusión sobre el tema, que bueno, está muy abierta en Argentina, las posiciones más o menos están conocidas, pero ¿qué se sabe, Beto? ¿Se aprueba, no se aprueba? Por supuesto, esto pasaría al Senado. Técnicamente, a ver, si lo hacemos como le gustaría a los radicales frente a una convención, el poloteo, en este momento todavía ajustadamente
técnicamente, si hacemos el punteo uno por uno, está arriba el rechazo al proyecto. ¿Por cuántos votos? El problema, y en este momento, de acuerdo, ¿por qué? Porque tenés todavía 20 indecisos. Sí, claro. 20 indecisos o 20 que no blanquearon, pero que se supone que van a... Claro, ¿para dónde van a votar? Probablemente no. Entonces, ¿viste cómo pasa normalmente en las elecciones ajustadas, en las encuestas, cuando se mide entre viernes, sábado, previo al domingo? Claro. Cuando se acerca ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se dice? Se empezó a achicar los indecisos y eso siempre favorece a alguien. Aquí te está favoreciendo a aquellos que sostienen el proyecto de la despenalización del aborto. Con lo cual, vamos a hacer, a vos que te gusta el turf y te has transformado en un baluarte, en un referente del sector, un abrazo. Caballo que alcanza quiere ganar. Quiere, claro. Entonces, acá la percepción es que si bien hay 20 dando vuelta, todos los que blanquearon en las últimas horas, que mantenían el misterio, Mario Negri, Fernando Espinosa, de diferentes sectores, Mirta Tundis, me parece de José Ignacio Mendiguren, hoy hubo una reunión del masismo, todos se inclinaron por la positiva, con lo cual no sería una sorpresa que termine saliendo. Ajustadamente. Y no descartemos el escenario del empate para poner un poco de morbo. Claro, y de todas maneras también puede haber muchos legisladores que se ausenten. Ahí hay un tema claro. Bueno, eso facilita la aprobación. Algunos que se ausenten los que estaban en duda o que iban a votar en contra. Bueno, ahí claro, ahí hay alguna versión de que algunos legisladores que querrían votar a favor, pero su gobernador o su compromiso político o en su provincia es muy difícil votar a favor, se ausentan, ¿no? Es cierto, claro, si vos pensás, yo hacía ese ejercicio el fin de semana y pensaba, cuando arrancó el proyecto, el 1 de marzo, ¿verdad que había 80 votos a favor de la despenalización? Claro. El resto eran todos en contra y parecía impensable. Esa carrera que vos marcás es hasta ahora tener más o menos, por lo menos 110 o 115 votos. Es que hoy no es, lo que parecía un disparate, como vos bien decís, que era hace 20 días, que no había tomado tanta envergadura. O 2 meses, por ahí. Que ganar. No, 20 días. Vos hace 20 días decías, ¿puede haber chances de que se le dé media sanción al proyecto de despenalización del aborto? Y era una locura. Hoy no es un disparate. Era solo para los que tenían fe. Y me parece que es un escenario que no hay que descartar, porque por algunos dicen, che, que se encargue el Senado, que se encargue Pichetto y Cristina, porque Cristina hasta ahora, bien, gracias. Sí. Y en el Senado la cosa está más complicada. Muy bien, che, un reconocimiento aquí al Beto Valdés, que fue el que dio la primicia en Argentina, que toda la cuestión esa de las amenazas a la selección argentina en Barcelona no eran palestinos, eran unos muchachos vinculados a Podemos, el kirchnerismo, estaba el hijo de Mario Firmenich. Lo dijo el señor Beto Valdés y está replicado en todos los medios. ¿Tiene una primicia de ese calibre para repetir hoy? ¿Qué otro bolonqui más, Beto? A ver. No, hay que seguir con atención a propósito de la kermés que comienza a generarse de candidatos. Algunos plantean, por ejemplo, lo de Marcelo Tinelli. Apareció Lavagna, que en verdad es una mague de Massa. Massa quiere ir a una primaria con Urtubey, pero lo de Lavagna está ahí. Lo de Tinelli, volvieron a haber nuevas encuestas. 30% mide hoy. No tiene 60% de imagen positiva. Mirá. 60 de imagen positiva. 60 de imagen positiva y mide un 30%. El arranque no es malo. Dicen que hay un financiamiento más que importante. Veremos si continúa. Y después sigue el run, que a mí me lo descartan por completo, de que finalmente María Eugenia Vidal sea acompañada de fórmula de Mauricio Macri. Para nada, porque no tienen candidato a gobernador. Fuerte, claro. Incluso la estructura del vidalismo no le causaría ninguna gracia. Señora, diga. No, te iba a contar una cosita sobre Tinelli y su posicionamiento político. Ahí le había avisado a las organizaciones feministas que él no se iba a pronunciar sobre el aborto todavía, que tenía algunos compromisos y demás. Salió Susana, vio que el asunto medía ahí a los 2 minutos, tuit de Marcelo Tinelli. A todo esto siguen tomados una docena de colegios en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente sigan tomados, porque bueno, la cuestión naturalmente tiene que ver con posiciones muy extremas, pero qué curioso la Argentina, ¿no? Es
realmente uno de los únicos países en donde la cultura del piquete está totalmente instalada, es decir, sí. Se corta una calle, no se deja entrar a los chicos que quieren ir al colegio y siempre las minorías violentas son las que imponen la realidad, ¿no? Es una cuestión lamentable. Fíjense que la policía en la Argentina puede intervenir en las canchas de fútbol, puede intervenir si hay un delito. Ahora, si hay un reclamo con alguna especie de ideología, correcto. Claro, digamos, un reclamo de izquierda no puede intervenir la policía, y esto yo creo que es uno de los defaults tal vez más profundos de la administración Macri en ese sentido. No ha encontrado Macri una forma de hacer cumplir el Estado de Derecho, como ocurre en Uruguay, en Brasil, ni hablar en Venezuela, Cuba. Con el respaldo que tendría en la opinión pública, digamos, Willy. Claro. No solo en su base electoral, en la opinión pública sería respaldado. Digamos, los activistas de izquierda se tiran a las vías, impiden el funcionamiento de los trenes. Son cosas que no se aceptan en ningún lugar del mundo. Pero en la Argentina, lamentablemente, todavía no podemos salir de esta cuestión que nos atrasa mucho, nos quita inversiones, nos quita progreso, y de alguna manera seguimos todos atrapados en manos de los violentos. Gobiernan los violentos. El que ocupa la calle es en definitiva el que gobierna. Una pena. Me voy al Mundial, así que los voy a abandonar. Dejo este programa todo el mundial, en las mejores manos. No, todo el Mundial. Voy a estar, lamentablemente me pierdo 2 martes, vamos a estar saliendo desde allí, desde Moscú. Está muy bien, nos cuenta un poquito cómo viene el asunto. Exactamente, así que muchísimas gracias a los amigos de Quilmes que me han invitado. Voy a estar en el segundo y en el tercer partido. Tenemos solo para decirte, traernos la copa, Willy. Traernos la copa. Bueno, muy bien. Hasta el martes de la semana que viene con el Beto Valdés acá en El Timón, Canal 26 a las 10 de la noche. Los esperamos.